Continuamos en Espresso Italiano y hoy estoy acompañada por Daniel Antenucci, que él es vicerrector, ¿no?, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y queríamos hablar sobre una cátedra que se creó en el año 2019, que es sobre italicidad, y que es abierta al público por lo que tengo entendido. Muy buenos días y bueno, bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Oh, buenos días, Cecilia. Muchas gracias por la invitación de estar en este espacio y saludos a la audiencia, ¿no? Bien. ¿De qué se trata cuando hablamos de esta cátedra? La importancia que tiene, ¿no?, crearla, digo, en este marco universitario que se da. Mira, las cátedras abiertas, esto es una cátedra abierta, en realidad, en general cuando se dice cátedra universitaria uno piensa en una asignatura que se da en una carrera determinada. Pero las cátedras abiertas en realidad son como una especie de paraguas que involucra distintas actividades académicas, desde cursos realmente hasta actividades culturales. La cátedra se creó, como vos bien dijiste, en el 2019 y es la primera en el mundo de su tipo que se crea. Eh, y por eso fue muy difundida su creación en periódicos italianos, en periódicos de Estados Unidos, y la idea es que este concepto se expanda, digamos, que logremos formar una red de cátedras itálicas en universidades de todo el mundo para justamente promover todo lo que tiene que ver con la cultura itálica y toda la influencia de la cultura itálica, sobre todo en Occidente. No sé si esto también, supongo que tiene que ver el hecho de que haya una gran población, digo, de, bueno, de alumnos y que tienen sus raíces italianas, ¿no? Ahí en Mar del Plata, bueno, y hay muchos de Necochea que también van a la universidad, que cursan su carrera en la Universidad de Mar del Plata. Sí, sí, tiene que ver con eso por un lado, pero también tiene que ver con, digamos, con el, digamos, el involucramiento de las autoridades de la universidad, el mío en mi caso, con la italianidad y con todo lo que tenga que ver con Italia, que es muy importante para mí, y la vinculación, particularmente justamente al área de vicerrectorado le toca al área de internacionales, de internacionalización de la universidad y el vínculo con otros países y particularmente, obviamente, con Italia, porque yo tengo raíces italianas, básicamente, soy doble ciudadano, tengo familia en Italia y la impronta de la cultura italiana sobre la comunidad en general en Argentina es muy grande, particularmente en Necochea, Mar del Plata, en Tres Arroyos, son todas localidades que han tenido una fuerte migración italiana. Y si hablamos de la cátedra, diríamos, cuando uno, no sé si hay que inscribirse o cómo es, diríamos, el cursado, diríamos. Por eso, es como, digamos, es como un concepto más amplio. La cátedra itálica, que es una cátedra abierta, propone distintos cursos. Por ejemplo, cuando inició, dio un curso, un profesor de la Universidad de Verona, Riccardo Giumeli, que también es parte de la cátedra, sobre el Sound Italy, Made in Italy, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí la gente se anotó y hizo ese curso, pero también, por ejemplo, en esta época de Zooms y plataformas, dimos una charla, un webinario que era libre de inscripción sobre cooperativismo, particularmente empezamos con la región Trentino-Alto Adige y seguimos, vamos a seguir con la Emilia-Romagna. Así que por eso digo que son distintas actividades, algunas serán abiertas, otras requieren inscripción y dan un certificado, pero es como justamente un paraguas grande para hacer distintas actividades que uno se va enterando a través o del Instagram o de Twitter o de Facebook de la misma cátedra, además de la difusión que hace la propia universidad, ¿no? ¿Y quiénes muestran mayor acogida a esta propuesta? Digo, no sé si los jóvenes, no sé si hay una edad. No, yo creo que todo el mundo, digamos, como sabemos nosotros los que estamos muy vinculados con Italia, el efecto justamente, esta cátedra que se llama en realidad Comunidad Itálica y que nace de un concepto de Piero Bassetti, que fue primer presidente de la región Lombardía, quien tuve el gusto de conocer en Milán. Tiene un libro, una obra que se llama
Sfegliamoci Italici, que es básicamente se basa en la influencia que tuvo la península itálica sobre la configuración de la cultura, los cimientos de la cultura occidental, básicamente. Y así como tuvo influencia la civilización china sobre Oriente, la civilización itálica la tuvo sobre Occidente. Y en ese sentido, mal que mal, todo el mundo está familiarizado con la italicità en un sentido cultural, en un sentido alimentario, en un sentido paisajístico. Entonces, hay mucho interés, depende del tema que se aborde, sobre todo lo que tenga que ver con Italia. Y es lo que trata esta cátedra, sobre todo, de difundir, ¿no? Porque el tema también pasa por la cantidad de generaciones. Digamos, cuando uno ya tenemos quintas, sextas generaciones de italianos en otro continente, a esas generaciones generalmente se las llama itálica, ¿no? Porque tienen muchas generaciones ya, tienen un profundo vínculo cultural y también configura una, una idea de red más que de una idea radial. O sea, ya no es solo Italia hacia cada una de las regiones, sino podemos configurar redes entre regiones sin la necesidad siquiera de pasar necesariamente por Italia, porque tenemos como una idiosincrasia similar en nuestros cimientos culturales. Claro, sí, sí, es así. Y también se trata, digo, ¿no? De construir como la identidad, ¿no? De uno, a través de, digo, bueno, de esta cátedra o todo el contenido, bueno, los distintos contenidos, digo, que ofrecen. Sí, digamos, muchos de nosotros estamos movidos por eso, digamos, por la identidad, por de dónde venimos después de tantas generaciones, porque somos un eslabón de una larga cadena que va de generaciones a generaciones, como digo yo, una gota de agua en un océano, pero en ese océano, digamos, nos sentimos con la misma salinidad que Italia, con lo cual nuestra afinidad cultural viene por ese lado, nuestras costumbres, digamos, yo siempre digo que el carácter, en la etapa del desarrollo de un chico se forma la personalidad, el carácter, y cuánto esa personalidad y ese carácter tiene que ver con costumbres que pasan de generación a generación sin darnos siquiera cuenta, por los sabores, por los gustos, por la manera de hablar, por la manera levantar la voz y hablar fuerte como los italianos del sur, o las maneras más frías como los italianos del norte de personalidades, pero lo heredamos muchos de nosotros de ahí, ¿no? Claro. Y esto, digo, ¿cómo se vive dentro de la universidad, diríamos? No sé si por ahí o se pasan el dato entre los alumnos o no sé. Sí, a través de digamos, la información sobre las actividades se pasan a través de los medios de la universidad, sea por mails, por los mails institucionales, o por la página de la propia universidad, o por el Facebook de la propia universidad, pero además se difunde en otras universidades. La universidad forma parte del sistema interuniversitario nacional, forma parte de redes internacionales, está vinculada a la CUIA, que es un consorcio de universidades italianas para Argentina, que son cerca de 30, entonces también se difunden las actividades a través de la CUIA, por lo cual hay muchas vías de comunicación, de información, de difusión. Este tiempo de pandemia ha sido particular para todos y dificultoso en ese sentido, ¿no? Porque justamente hemos volcado todas nuestras actividades de docencia, de clase, de reuniones sobre las plataformas, y también hace un poco costoso, después de ya casi un año, más de un año y medio de pandemia, sostener la atracción por determinadas actividades que se hagan en plataforma, porque la gente está cansada también de las actividades sobre plataforma, ¿no? Así que bueno, espero que la proyección de la salida de la pandemia nos dé nuevas perspectivas de entusiasmo para expandir la italicità a Sudamérica, ¿no? Sí, sí. Y digo, no sé si hay una meta con respecto a esta cátedra, una meta o un objetivo, digo, cercano o a largo plazo. No, el objetivo es difundir la cultura itálica, por un lado. Por otro lado, generar una red de universidades que tenga cátedras itálicas, que produzca intercambio entre estudiantes
y docentes vinculados con la Italicità, digamos que haya muchas universidades que tengan este tipo de cátedra, que se trabajen contenidos que tengan que ver con Italia. Ese es el objetivo, básicamente. Y también acompañado no solamente de cultura, sino de la parte de emprendedurismo, la parte de industria. Siempre decimos que nosotros podemos potenciar, por ejemplo, empresas itálicas entre distintas regiones. Yo, por ejemplo, el otro día en un ejemplo que daba de posibilidad de sinergia entre itálicos e Italia, como sabes, hay muchas empresas de origen italiano cuyos hijos quinta o sexta generación continúan con esa empresa. ¿Cómo podría potenciar productos de una empresa y de otra haciendo sinergia entre las dos? Y, por ejemplo, no sé, un producto de una esponja en Italia, por decirlo de alguna manera, y con un jabón de una empresa itálica en Argentina, y mostrar esa sinergia de productos al mundo. Entonces, hay un sinnúmero de posibilidades cuando uno habla de italicidad, de potenciación cultural, de potenciación comercial, que es muy necesaria, digamos, favorecería a todos aquellos países que tienen fuertes cimientos itálicos en el mundo, ¿no? Claro. Y recordame, en tu caso, ¿cómo viviste esa italicidad? Digo, no sé si tus padres, tus abuelos, eh, Sí, siendo... desde abuelo, en realidad, el abuelo y todo, y casi todos mis bisabuelos, va, de distintas regiones de Italia. Yo siempre tenía la curiosidad de un abuelo que no le entendía nada. En realidad, no, en mi casa no se hablaba mucho de Italia, para nada, diría yo, como que se había perdido. Pero siempre desde chico una curiosidad sobre un abuelo que no le entendía nada. Y eso me dio un motor siempre del origen, y buscar el origen, y busqué hasta que busqué todos los orígenes y encontré familia en Italia con la cual estoy muy vinculado. Eso me hizo estudiar italiano, eso me hizo llevar todo lo que pueda llevar adelante con Italia. Digamos, es una parte muy importante de mi vida. Digamos. No solamente pasa por tener un pasaporte, sino por sentir una fuerte identidad de origen. Exacto, sí, sí. Pero digo, bueno, fue a partir de tu propio interés, digamos, no que lo viviste, digo, con alguna tradición o que vos digas, sí, No, recuerdo, no sé. Claro, sí. No, bueno, sí, hay tradiciones en mi casa como de cocina, de pasta, de acordeón, de bailes italianos, de tarantela. Sí, hay, digamos, sí, ha quedado eso, pero eso justamente uno lo lleva a buscar sus orígenes, por ese, como digo yo siempre también, hay una etapa en la vida de uno, cuando uno es chico, que los sabores, las músicas, los colores le quedan fuertemente estampados en la emoción de uno, y después cuando se hace grande los busca. Y bueno, una forma de buscar eso fue encontrarlos en Italia, justamente, ¿no? exacto. Y bueno, y qué lindo que esto se pueda replicar en un nivel así, en una universidad, ¿no? Que se pueda Mm. contagiar ese espíritu en las nuevas generaciones, que también cuesta eso, sobre todo en las asociaciones, diríamos que se vinculen, que formen parte, ¿no? Sí, es importante la difusión de la cultura italiana. En realidad hay una barrera idiomática para muchos. Nosotros estamos tratando de llevar adelante un proyecto que es, por ejemplo, traducción de autores noveles italianos, autores digo, italianos de novelas que son conocidos en Italia, como, no sé, Milena Agu, Henry de Luca, etcétera, etcétera, al español para distribuirlos en América Latina, digamos. Que, que, el- que la cultura, digamos, la oportunidad de que se conozca realmente esa forma tan maravillosa de literatura italiana, que a veces por una barrera idiomática no es muy conocida, pero también que es una manera, aunque uno lo traduzca, de acercar Italia a aquellos que no la conocen o que tienen una distancia idiomática. Bueno, hacemos todo lo posible para hacer conocer la cultura de nuestro origen, diríamos. Qué lindo. Bueno, Daniel, te agradezco por este tiempo, muchísimas gracias. Fue un placer escucharte y darle difusión a esta cátedra.
Bueno, gracias a vos y es muy importante el espacio que tenés para nuestra comunidad allá en Necochea. Saludo a la comunidad de Necochea. Mis orígenes, yo vivo en Mar del Plata, pero mis orígenes están en Tres Arroyos, familiar, y parte en Necochea también, así que un gusto, y esperemos tener otra oportunidad de encuentro. Un Por saludo. supuesto. Desde ya que sí, que Expreso Italiano está atento y dispuesto siempre para difundir todo este tipo de actividades. Bueno, un gusto. Un placer. Muchas gracias. No, Hasta luego. gracias a